A las 2 semanas me botaron de ese trabajo, me despidieron, sí. Y a las pocas semanas, no, porque yo seguí en contacto con otros de los que trabajaban en la oficina, y quizás ya algunos de ustedes lo habrán adivinado, me enteré que el sugar daddy que le había regalado el carro era nada más y nada menos que mi jefe. Hello, mi gente bella de Instagram, TikTok y ahora también el podcast. Les habla Rosy Downtown y estamos aquí en Tell Me More Studios desde Dallas, Texas. Y esto es No Tengo Jefe. Este es un espacio donde hablamos de emprendimiento y hoy vamos a retomar lo que es mi historia, que empezamos en el primer episodio contándoles un poco de cómo era mi vida en Venezuela y cómo fue mi proceso de emigrar y esos primeros trabajos como inmigrante que uno tiene bastante engorrosos. Y aquí estamos pasando a una fase, ¿verdad? Donde yo por fin conseguí tener un trabajo en una oficina y yo ya me sentía realizada, yo ya me sentía a lo máximo, yo iba a ser millonaria en esos trabajos y la realidad es que tampoco fue así. Entonces, bueno, de eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy un poco al respecto. Am, ubiquémonos, ubiquémonos. En el año 2018, más o menos, yo conozco a una latina que ya conversando y conversando se da cuenta de que yo era arquitecto, yo hablaba inglés, o sea que yo tenía toda esta serie de cualidades que ella en su empresa requería. Total que, bueno, por supuesto, yo abierta a cualquier trabajo que fuera en una oficina, feliz de aceptarlo. Me fui a entrevistar, conocí a quien sería un muy buen compañero de trabajo por mucho tiempo, una persona súper inteligente. Y bueno, muy, muy feliz de por fin estar dejando atrás estos trabajos de, de mesera, de servicio, de tener un horario distinto al de todas las personas que yo conocía y empezar ese mundo de oficina, ese trabajo 9 to 5. Aún no era un trabajo corporativo porque esta era una muy pequeña empresa, ¿no? No tenía todos los beneficios. La paga tampoco era muy buena que digamos. Pero bueno, yo estaba de verdad que bastante feliz de estar trabajando en una oficina. No pasó mucho tiempo, ¿verdad? Para que pasaran cosas un poco irregulares, ¿no? Como no recibir el pago a tiempo, un ambiente laboral quizás un poquito tóxico, pero siempre no uno se ponía esa excusa en la mente, como que, bueno, al menos ya estoy mejor de como estaba antes, ¿no? Ya estoy en una oficina, ¿cómo me voy yo a poder conseguir algo mejor, no? O sea, también ese miedo de que yo nunca había tenido en verdad un trabajo aquí más formal, era algo que no conocía, era algo que hasta cierto punto a mí siento que no me llamaba la atención, porque de cierta manera siempre había tenido esa visión como del emprendimiento y en mi mente era como que, bueno, al menos aquí tengo flexibilidad o en este trabajo me da tiempo o espacio mental para dedicarlo a otras cosas, que la verdad era algo que no estaba haciendo mucho. Pero bueno, entre cosa y cosa que ocurrió en este trabajo, eventualmente decidí dejarlo y trabajé en otra empresa de un rubro similar. Esta era una subcontratista y nosotros traíamos unas puertas y unas ventanas hechas en México y en China y eran unas puertas espectaculares, o sea, unas puertas de lujo y de verdad que dentro de todo estoy muy agradecida con ese trabajo porque me llevó a trabajar con los mejores custom home builders de Dallas. O sea, estábamos trabajando en casas en Highland Park. O sea, yo he entrado, yo creo que a las mansiones más espectaculares que se puedan imaginar de Dallas. Algunas veces trabajamos con los builders, otras veces trabajamos directamente con los homeowners. Y de verdad que tener al menos un poquito, ¿no?, de acceso a ese mundo a través de ese trabajo
para mí era algo súper emocionante, ¿no? Antes de continuar con el episodio, quiero hablarles sobre nuestro sponsor Picolé. ¿Te imaginas que una paleta pudiera contar medio siglo de historias? En 1973, unos abuelitos en México abrieron la paletería Manhattan. Sin saberlo, con cada receta estaban sembrando un legado de frescura y sabor. 44 años después, sus nietos decidieron traer esa tradición a Dallas, Texas, donde los veranos nos obligan a buscar algo verdaderamente refrescante. Así fue como en el 2017 nació Picolé, estrenando su primera tienda en el Bishop's Arts District. Sus paletas, una mezcla perfecta entre las recetas de los abuelos y la creatividad de los nietos, se convirtieron en un hit instantáneo. Hoy el sueño crece paleta a paleta. Y la gran noticia es que Picolé acaba de abrir una nueva ubicación en la March Lane y junto con ella traen su nueva y cremosa línea de helados. Si quieres saborear un pedacito de historia que refresca el alma y el calor de Texas, lánzate a Picolé y deja que cada mordida te conecte con este legado familiar de amor y sabor. Y además, diles que te envió Rosy Downtown. Y en esta segunda empresa que les comento, para hacerles el cuento corto, eventualmente esa empresa cerró y un grupo de las personas con quienes yo trabajaba en ese momento, éramos 3 personas, uno de ellos decide que él quiere empezar su propia empresa de este mismo rubro. Entonces, bueno, empezamos la empresa, yo misma hice la LLC, claro, todo a nombre de él, ¿no? Yo misma hice la LLC y bueno, manos a la obra. En ese momento era que estábamos empezando como a tener auge en Highland Park y todo esto y nos estaba yendo súper bien. No me pagaban muy bien, la verdad, pero era bajo esta promesa de que él nos iba a dar acciones de la compañía. Entonces, para mí, en mi mente, ya eso era emprender. O sea, yo ya, a través de ese trabajo que yo tenía, nosotros, imagínense, o sea, como les digo, estábamos trabajando con gente con mucho dinero y yo decía, esto va en ascenso. O sea, nosotros cada vez vamos a vender más puertas, cada vez vamos a vender más ventanas, cada vez vamos a tener proyectos más y más grandes y eventualmente, llegado el momento, creo que era una cuestión de 1 o 2 años, nos iban a dar a cada uno de los que trabajamos ahí, en ese momento éramos como 7 empleados, nos iban a dar acciones en esta compañía. Obviamente, o sea, eso no había ningún papel firmado. Yo a veces, gracias a Dios, tengo primos o gente de mi familia que tienen muchos más años aquí en Estados Unidos que yo, ¿no? Y cuando yo les comentaba esto que estaba ocurriendo, estas oportunidades que se me estaban presentando, ellos como que me veían así como que, pero ya eso hay algo firmado, hay algún contrato y yo, no, pero es que, o sea, sabes que esto es una empresa súper pequeña y yo lo ayudé a empezarla y a ellos de verdad les importa mi bienestar. Ah, y ellos, o sea, me daban esta respuesta que en ese momento yo sentía que ellos eran las personas más negativas del mundo. Era como que, mija, o sea, te están hablando la paja más paja del mundo y eso nunca se va a dar y se están aprovechando de ti y de tus talentos, o sea, como de tu trabajo para darte un sueldo súper bajito bajo esta promesa, ¿no? De que algún día te van a dar stocks en esa empresa. Y yo no, o sea, ella es súper negativa, ella no tiene razón, etcétera. Yo me creía esta paja mental, ¿no? Hasta que un día, y esto se los cuento a modo un poco de chisme, ¿no? Un día yo tenía muchísimo trabajo porque era una empresa, como les digo, muy pequeña, y yo tenía como muchos sombreros, ¿no? Yo era la que llevaba el QuickBooks de la compañía, yo hacía las tablas de Excel donde sacábamos los costos y los precios de todo, yo era la que hacía los dibujos en AutoCAD de las puertas, yo era la que enviaba las órdenes a México, yo recibía los invoices de México y tenía como que revisarlos y ver que todo cuadrara con las tablas de Excel. O sea, yo estaba haciendo el trabajo como
como de 3 o 4 personas. Bueno, entonces yo ya también después como de quejarme mucho, como que, ok, súbame el sueldo o contraten a otra persona. Mi jefe decide contratar a otra chica, ¿no? Y yo súper, súper contenta, ¿no? De tener a alguien que me ayudara, etcétera. Y yo al poco tiempo, a los pocos días o incluso horas, me doy cuenta que esta es una chica que no tenía ninguna experiencia en un trabajo de oficina, que ni siquiera sabía enviar un email, con lo cual en verdad yo no estaba molesta, o sea, yo estaba más que dispuesta a enseñarle. Pero entre los que trabajaban conmigo, que eran quizás más pilas que yo, me dicen, Rosana, esa chica que nuestro jefe contrató es una chica que la conoció en el strip club que queda 2 calles más allá. Y yo, Dios mío, no puede ser. La cara de Víctor no puedo. Esta chica, bueno, yo quiero defenderla un poco. Ella era súper, súper divertida, súper cómica. A mí me caía súper bien. Ella era como esa actitud súper gueto, pero los chistes, o sea, toda una cosa que yo nunca había tratado con alguien así, y a mí sus cosas me daban mucha risa, o sea, cómo ella se expresaba. Yo hasta hoy en día, a mí como que se me pegaron expresiones de ella que yo aún las uso. Y ella pasaba todo el día hablando de las Kardashian, hablando de que sí, de carteras de marca. La chica manejaba este Mercedes y para mí la gota que derramó el vaso, bueno, porque a mí sí me molestaba bastante como que en mi ambiente laboral yo decía, bueno, como yo, ¿no? Por fin yo ya pasé todas estas etapas, ¿no? Que les he dicho de emigrar, ¿no? Yo estudié, fui a la universidad, después me tocó emigrar, empecé de cero, en el Jack in the Box, en el Chuy's, en un bus, en una bicicleta, ¿no? Y ya por fin yo siento que estoy como en un nivel quizás un poquito más alto, en una oficina, que iba a tener stocks, whatever, y me ponen a trabajar con esta chica que era stripper, ¿no? Y yo decía, cónchale, ¿cómo mi jefe, que yo le importo tanto, ¿no? Me trae a esta persona a mi ambiente laboral, o sea, al espacio donde yo me estoy desarrollando como profesional. Y bueno, la gota que derramó el vaso para mí fue un día que ella manejaba un Mercedes-Benz y ella me comenta que el Mercedes-Benz se lo había regalado su sugar daddy. Para mí ya eso fue como el colmo de los colmos. O sea, yo decía, no, a mí no me, o sea, yo no me puedo sentir encasillada en el mismo cuarto, en el mismo espacio, en el mismo ambiente laboral profesional de una persona que es stripper y que tiene sugar daddy. Ojo, con todo el respeto a las que sean stripper y tengan sugar daddies, no tengo nada en contra de ustedes. Creo que eso como que deberíamos cortarlo. No se escucha muy mal. Dice que no lo vamos a cortar. Bueno, está bien. Yo fui con mi jefe y le digo, mira, o sea, yo estoy súper feliz de que la hayas contratado a ella. A mí de verdad no me importa que ella no sepa enviar emails. Hay cosas en inglés que no sabe escribir con todo y que es gringa. O sea, no puede ser que yo le esté enseñando hasta a escribir. Pero con todo eso yo no tengo ningún problema, porque si una persona quiere mejorar, si una persona quiere superarse, quiere ser mejor, yo no tengo ningún problema con enseñarle. Pero creo que deberían hablar con ella o sea, hacer algo, porque a mí no me parece que el lugar donde yo paso 8 o 9 horas al día, yo tenga que estar escuchando todo el día a una persona hablar como de carteras de marca, hablar como de Kim Kardashian, estar viendo cosas o sea, como en YouTube, que sí, de reality shows, y que hoy, aparte, tuvo la audacia de decirme, ¿no? Que su carro se le había regalado un sugar daddy. Bueno, la respuesta de mi jefe fue preguntarme que si yo me creía que yo era mejor que ella. Y yo,
No, o sea, la verdad no me creo mejor que ella, pero es que es injusto, ¿no? Porque, de nuevo, o sea, yo aspiro a una vida mejor, a un ambiente profesional, a vivir de mi trabajo, no de mi cuerpo. Entonces, como que no se corresponde una cosa con la otra. Bueno, para hacerles el cuento corto, a las 2 semanas me botaron de ese trabajo, me despidieron, sí. Y a las pocas semanas, no, porque yo seguí en contacto con otros de los que trabajaban en la oficina, y quizás ya algunos de ustedes lo habrán adivinado, me enteré que el sugar daddy que le había regalado el carro era nada más y nada menos que mi jefe. O sea, mi jefe que no me quería aumentar el sueldo, le regaló un sugar daddy le regaló un carro a una stripper que la conoció y que la contrató y que, en fin, o sea, estas son cosas que yo digo que, o sea, que solo me pasan a mí, de verdad, de verdad. Bueno, este, para darles un poquito más de contexto, para darles un poquito más de contexto de lo que era mi vida en aquel tiempo, yo ya durante el periodo que estuve en ese trabajo, había intentado empezar un canal de YouTube. Yo, y aún pueden entrar y verlo, empecé un canal de YouTube haciendo recetas saludables en inglés. Y todo esto lo grababa yo en mi casa. Tenía unas luces así como las que tenemos en este estudio, probablemente con un presupuesto mucho más bajito. Pero yo tenía unas luces profesionales, tenía micrófono, tenía mi trípode donde yo ponía mi cel y yo me grababa haciendo todas estas recetas y tal. Y no duró mucho eso. Y para mí era como que sumado a otra lista como de fracasos o de cosas que yo quizás empezaba y no las terminaba. Yo ya durante lo que había sido la época de COVID también había hecho unos videos de recetas en mi Instagram, a eso no le había dado mucho seguimiento. Después este canal de YouTube puse como 7 videos, llegué como a 120 suscriptores o algo así, o sea, la verdad creo que no estaba nada mal, pero no, como que no me fluía, o sea, no terminaba de conectar con la idea, no sé si era el idioma, no sé si era lo que estaba haciendo de las recetas, no sé si era el tiempo de edición. En ese momento yo además vivía con una prima y obviamente para hacer YouTube es mucho más trabajoso que hacer un video de Instagram, entonces yo tenía como que esperar que ella saliera, tener la casa para mí sola, grabar, después editar todo. O sea, todo esto era un trabajo de que incluso subir un video semanal era un gran esfuerzo y un gran sacrificio. Eventualmente mi mamá llegó para Estados Unidos y yo literalmente nunca estaba sola, ¿no? Y el tiempo que estaba sola no se lo quería dedicar a hacer estos videos, sino a estar obviamente con mi mamá y ahí definitivamente dejé este, este proyecto de YouTube. Entonces, bueno, si, como espero que hayan visto el primer episodio del monólogo, era otra de tantas cosas que yo había hecho, ¿no? O sea, como que se sumaba otro trabajo, otro rubro en el cual yo lo había intentado y como que no me había ido muy bien, no había permanecido consistente. O sea, yo sentía que no estaba como creando lo que llamamos una carrera profesional, ¿no? Sino que yo como que metía los pies en la orilla de muchas cosas y como el agua estaba muy fría, no me lanzaba, ¿no? Y yo se lo adjudicaba, como decir, a mi quizás falta como de disciplina, era lo que yo se lo adjudicaba en ese momento. Pero bueno, volvamos al momento en el que me despiden de mi trabajo. Yo, honestamente, varias semanas antes de que esto ocurriera, yo ya había decidido, no, o sea, yo quiero entrar en el mundo corporativo, yo ya no quiero estar más en este trabajo, o sea, yo no quiero tratar con esta persona. Mi jefe en ese momento, en ese momento también estaba como TikTok medio nuevo o estaba empezando a agarrar fama TikTok y mi jefe bajó TikTok y tipo teníamos una reunión
del trabajo y él empezaba a hablar de que la Tierra era plana. O sea, él se creyó todos los videos en TikTok de que la Tierra era plana. Entonces yo ahí, o sea, ya estaba abriendo los ojos de, ok, o sea, yo no puedo trabajar en el mismo lugar de una persona que piensa que la Tierra es plana. O sea, porque para mí eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces yo tomé un curso donde aprendí a hacer mi resumen, a aplicar a trabajos y hasta tuve como una práctica de lo que iba a ser la entrevista. Y bueno, sin decirles mentira, desde que yo tomé ese curso y empecé a aplicar a trabajos, ya en este momento ya me habían despedido, tardé un mes en encontrar mi primer trabajo corporativo. Y yo estaba demasiado feliz. Entré a trabajar en una empresa súper chévere, ya que era una empresa mediana, unos 100 y piquito de empleados, pero era parte o es parte de una corporación mucho más grande. Entonces teníamos todos los beneficios de una gran corporación, o sea, un buen salario, seguro de salud, seguro de vida, seguro de visión dental, hasta como que pagábamos como $5 mensuales para tener acceso a abogados. O sea, era algo como que de verdad unos beneficios increíbles. Vacaciones pagas, y estaba trabajando. Yo me había puesto como meta o una de las cosas que yo quería lograr era diseño comercial. O sea, yo no quería estar diseñando casas, quería trabajar en diseño comercial y de algo que fuera vibrante. O sea, no en el diseño de un warehouse, por ejemplo, no, sino que yo decía, bueno, quisiera trabajar en el diseño de una escuela o de un hotel, de un restaurante. Y el trabajo que conseguí fue en el área de la hospitalidad, o sea, era diseñando hoteles, que esta misma empresa era dueña de los hoteles. O sea, de verdad que el súper trabajo. Bueno, ya cuando uno llega a ese trabajo corporativo, o sea, yo que ya había pasado por todas estas etapas, ¿no? O sea, la etapa de esos trabajos, pasando roncha como inmigrante, este, después pasar la roncha de estos trabajos que eran en oficina, pero eran informales y como que te prometen cosas que no son y igual si quieren como que aprovechar de ti, etcétera, ya la había pasado, ¿no? Y yo ya como que mi mente encontró como cierta paz, ¿no? De por fin tengo esta estabilidad, por fin tengo este trabajo corporativo, ok, eso es lo que pueden sentir muchas personas, pero yo no, amigos. Así que vamos a backtrack un poco. Yo en el año, creo que eso fue en el 2022 o 2021, hice un curso donde este curso yo siempre hablo de él y lo he comentado mucho en mis historias porque siento que me cambió la vida, de verdad. Un curso donde yo aprendí sobre mis fortalezas. Tomas un test psicológico donde descubres cuáles son tus fortalezas y esto es un coaching de 6 semanas en torno a aprender sobre esas fortalezas y cómo explotarlas. Entonces, en ese momento yo me di cuenta y entendí muchísimas cosas sobre mí. Por ejemplo, eso que les estaba contando de que yo empezaba proyectos y los dejaba, que no me podía mantener constante, no me mantenía disciplinada, resultó que era la parte mala, como decir, el lado negativo de mi fortaleza principal, que es la creatividad. Entonces me di cuenta que yo era una persona que tenía tantas ideas y que salen en mi mente casi como popcorn, que a mí me costaba mucho darle seguimiento a una idea. Entonces yo, tipo, pasaba un mes trabajando en una idea, como lo habrá sido quizás el ejemplo del canal de YouTube, y yo ya tenía tantas nuevas ideas que me agobiaba y esa idea original era totalmente obsoleta y me aburría y yo no quería seguir trabajando en esa idea. También siendo una persona muy ansiosa, y creo que esto es algo con lo que quizás muchos se van a poder identificar, siendo una persona también como con mucha ansiedad, muy preocupada por el futuro, ¿no? Cualquier idea que yo tenía, yo ya le veía las 50.000 trabas. Aprendí con este test que yo era una persona que tenía mucha visión
futuro y que yo lo estaba viviendo en la sombra, porque yo, en vez de estar usando eso para mi beneficio, yo lo estaba usando en mi contra. O sea, ver a futuro todas estas trabas que se me iban a presentar. El hecho de no poder adherirme a un gol a largo plazo. O sea, como que yo decía, bueno, yo soy como un velero. O sea, yo como que desde Venezuela hasta aquí, yo he tenido como que todos estos trabajos donde me lleve la vida. O sea, no tengo como una meta específica. Porque incluso estando en este trabajo como arquitecto, yo no me veía ahí por mucho tiempo. O sea, era como algo para estar estable como en ese momento, pero yo no me veía haciendo eso por 30 años. Entonces yo decía, bueno, yo estoy como a la deriva, ¿no? Y me di cuenta que esa era otra gran fortaleza mía, quizás una de las que más aprecio, que es ser una persona muy adaptable, de adaptarme mucho a las circunstancias, ¿no? Como un go with the flow, quizás algunos lo puedan llamar un type B, no soy ese type A que está encima de todo, sino como un type B más relajado. Era una de mis principales fortalezas, que era ser adaptable. Entonces, ah, al aprender sobre esas fortalezas, irlas, como decir, internalizando, tanto durante el tiempo del curso como todos los meses después. O sea, es algo que yo hoy en día, años después, aún le echo muchísima cabeza, ¿no? Cómo se alinean las cosas que yo quiero hacer con esas que son mis fortalezas. Entonces, bueno, en ese periodo de tiempo que yo estuve sin trabajo, que hice el curso de aplicar para trabajos, que estuve aplicando, ahí fue donde yo empecé mi cuenta de Instagram, que es Rosy Downtown. Y hoy viéndolo en perspectiva, una de las razones por las que Rosy Downtown ha tenido el éxito que ha tenido es porque, ojo, y esto yo no lo sabía cuando empecé, ¿no? O sea, esto es algo que me doy cuenta ahora en perspectiva. Instagram es una plataforma, a diferencia de YouTube, que te da el beneficio o la oportunidad de plasmar tus ideas. Si no en tiempo real, es casi en tiempo real, ¿no? Porque yo tengo una idea y enseguida yo puedo ir y grabar un reel, editarlo y lo pongo ese mismo día. Cuando yo empecé Rosy Downtown, originalmente no era el tema que es hoy de Dallas. De hecho, se llama Rosy Downtown porque yo me acababa de mudar a Downtown Dallas. Pero, o sea, yo estaba publicando recetas de tragos, cosas más de mindset. O sea, como que estaba un poquito all over the place. Entonces yo cualquier idea, enseguida yo grababa un reel de eso y yo lo publicaba. Entonces era como decir un outlet muy fácil y de una barrera muy baja para lo que era esta creatividad y estas ideas que se me presentaban todo el tiempo. Recuerdo en un momento haber escrito hasta como un mantra, como un manifiesto, como que confío que voy a poder darle seguimiento a este proyecto porque confío en mis fortalezas y en que se me ocurren muchas ideas, confío en que soy una persona adaptable y que voy a saber ah, enfrentar todos los retos que se me presenten, ¿verdad? Porque yo ya en mi mente yo estaba pensando, bueno, ¿qué pasa si me quedo sin ideas? ¿Qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si esto y tal? Entonces, confiar en esa adaptabilidad de que yo me iba a poder adaptar y enfrentar todas esas situaciones. Y otra de mis fortalezas que me encanta, que es el positivismo. Yo quería sin duda que mi marca estuviera impregnada de eso, de ser positiva, de siempre transmitir un buen mensaje. Bueno, entonces para el momento que yo había empezado ese trabajo, más o menos el timeline, ya a mí se me había hecho uno de mis videos virales y la cuenta estaba creciendo. Y vamos a hablar más de la cuenta en el próximo episodio, pero por ahora me quiero enfocar más en el trabajo corporativo. En ese momento, ¿no? Por fin tengo esa estabilidad, por fin tengo ese trabajo corporativo, ¿no? Que muchas personas te van a aplaudir y te van a decir como que ya lo lograste, ya no inventes más, ¿no? O sea, recuerdo que una tía me dijo como que cuida mucho, o sea, como ese trabajo, porque eso es como que lo más importante que, o sea, como que vas a tener, ¿no? Y en mi mente esas palabras como que no
no resonaban conmigo, o sea, era como que me querían meter en una caja, porque yo ya tenía la visión de Rosy Downtown siendo, no lo que es hoy en día, o sea, siendo mucho más grande, obviamente estamos como en ese camino aún, pero yo ya tenía como esa visión, ¿no? Y yo ya sabía al momento de empezar ese trabajo, yo pensaba que yo iba a estar ahí 6 meses. O sea, yo dije, bueno, no, ya yo de aquí a 6 meses, yo tengo 10,000 followers y yo voy a vivir de mi Instagram. Entonces, bueno, así fue un poco de cómo empecé en el mundo corporativo y como ya de entrada yo ya sabía que no era para mí, porque de nuevo, mi sueño siempre había sido hacer algo propio, vivir de algo mío, poder disponer de mi tiempo, no tener como que pedir permiso para irme, o sea, como de vacaciones, con todo y todas las ventajas que este trabajo ofrecía, ¿no? Y al que le estoy eternamente muy agradecida. Bueno, entonces ya para el momento que yo estaba empezando este trabajo corporativo, estaba empezando a despegar un poquito Rosy Downtown. Y yo, con esta visión futurista, en mi mente, yo ya no iba a durar mucho en ese trabajo, porque como siempre, los que somos emprendedores, lo somos. Así no lo estemos siendo en ese momento, tenemos esa vena o esa sed de emprender. Y yo creo que yo ya era emprendedora desde el momento que emigré, o desde el momento que tú tomas las riendas de tu vida, ya te puedes considerar de cierta manera un emprendedor, ¿no? Que no estás simplemente haciendo lo que te toca, sino que estás tomando decisiones activas para tener control, un poco más de control sobre tu vida y sobre tu futuro. Pero yo ya empezando ya ese trabajo corporativo con todos estos beneficios y cosas chéveres que les estoy contando, yo ya sabía que iba a ser algo temporal. Claro, en ese momento yo decía, no, yo voy a estar aquí nomás como 6 meses y ya después ya esto va a ser tan grande que voy a poder vivir de eso. Obviamente que no fue así, pero de eso hablaremos un poco más en el próximo capítulo. Entonces, bueno, hoy ya los dejo con esa parte de lo que fue mi historia en estos trabajos que uno piensa que ya estoy en una oficina, ya lo logré, ya todo va en góndola, y darme cuenta que no era así y haber tenido la increíble oportunidad de entrar en el mundo corporativo mientras tras cámaras se estaba ya como que cocinando todo esto que yo diría son los inicios de lo que hoy en día es Rosy Downtown. Muchas gracias, amigos, por escuchar. Recuerden darle like y suscribirse al canal, al podcast, y nos vemos en el próximo episodio de No Tengo Jefe.